Hola, bienvenidos una vez más a nuestro canal Plish Plus RD. En esta ocasión, como todas las semanas, les traemos un tema súper interesante, que es el yihadismo. Pero antes de empezar con el video en sí, queremos invitarte a que si todavía no eres parte de esta familia, te unas a nosotros dándole clic al botoncito rojo de acá abajo que dice suscribirte. También que nos sigas en nuestras respectivas redes sociales, que estarán apareciendo en la cajita de información acá debajo. Entramos en materia. Vamos a empezar definiendo las palabras. ¿Qué es yihadismo? Yihadismo es un neologismo que proviene de yihad. Yihad, la traducción más aproximada sería levantamiento, guerra, pero guerra santa, por tanto ya tiene una connotación religiosa. Y el yihadismo, la yihad mejor dicho, puede dividirse en dos. Está la yihad menor y la yihad mayor. ¿En qué se distinguen? Sencillo, la yihad menor es la política, es la que estaríamos acostumbrados a ver en los medios de comunicación, mientras que la yihad mayor es la que tiene que ver con la transformación espiritual de la gente, por tanto esa no es visible a simple vista. Como ya hemos dicho en varios Plish Plus anteriores, el terrorismo no tiene nada que ver con enfermedad mental, según dicen algunos psicólogos, pero existe otra parte de la psicología, otros psicólogos que sí nos dicen que podría estar relacionado a trastornos, por ejemplo, antisociales, trastorno de personalidad antisocial, que este suele inferir en una manipulación, explotación o violación de los derechos de una persona. Y generalmente trae con ellos conflictos que afectan a toda una sociedad. Existen también otros criminólogos como el señor Vicente Garrido, que nos dice que el psicópata es el sujeto que podría tener personalidad narcisista, un sujeto egocéntrico. Siempre que hablamos de yihad y de yihadismo nos viene a la cabeza el Islam. Y esa asociación es cierta, pero también es falsa, y voy a explicar a qué me refiero con esto. El Islam es genérico, trasladándolo a la cultura occidental es como hablar de cristianismo, pero evidentemente después hay muchas religiones, muchas nomenclaturas dentro del cristianismo, pues lo mismo sucede con el Islam. Por tanto, no hay que asociar Islam con violencia de manera genérica, de manera gratuita. Hay una rama del Islam que es el salafismo, que es el que intenta o plantea, ese es el sustento ideológico de la yihad, recuperar la pureza del Islam. Cosa muy diferente, y es tema de otro debate, es definir qué se entiende por pureza dentro de una determinada religión. Pero es el fundamentalismo, que seguramente que es una palabra que ustedes habrán escuchado. Entonces el salafismo plantea que hay que recuperar la pureza del Islam, y eso incluye también recuperar territorios que se consideran sagrados, santos, o que deberían pertenecer a un macro estado islámico. Es la tierra santa del Islam. Explicaremos eso después. El perfil de los jóvenes que se unen a grupos terroristas yihadistas son parecidos a los de los adolescentes cuando buscan su identidad. Por ejemplo, son personas vulnerables, jóvenes vulnerables, en busca de identidad, de ser aceptados, de sentir pertenencia, de sentirse que son parte de algo importante. Jóvenes que buscan un cambio en su vida. Uno de los factores que ha causado más fricciones con Occidente en el salafismo es su interpretación radical de la ley islámica, también conocida como la Sharia. Eso lleva a que la organización política de esos países sea teocrática. ¿Qué quiere decir teocrática en este caso? Quiere decir sencillamente que el código moral es al mismo tiempo código legal y viceversa. Hay una correspondencia absoluta. Y eso pues puede chocar definitivamente con los principios de derechos humanos, por lo menos tal y como se entienden en Occidente. En el salafismo hablan de derechos humanos, sí, pero es que no son los mismos ni tienen la misma concepción. Y a veces utilizar las mismas palabras para referirnos a diferentes conceptos ha provocado muchísimas fricciones en ambos lados. De hecho, ahora mismo el debate de los derechos de la mujer o de la infancia están sobre el tapete, dejando de lado ahora el tema del terrorismo yihadista. La convivencia en esas condiciones a nivel internacional también es muy complicada.
¿Qué buscan exactamente los terroristas de la yihad islámica? Buscan recuperar territorios, sembrar el miedo e imponer sus creencias porque ellos están en la verdad y el resto son infieles. Por tanto, esa categoría de infieles, desde el punto de vista de ellos, le quita dignidad al ser humano. Por tanto, legitima trabajar para su conversión o sencillamente matarlos por el bien del Islam. No podemos terminar este breve plis plas sobre yihadismo sin referirnos a una periodista italiana ya fallecida, Oriana Fallaci, nacida en 1929 y fallecida en 2006, y fue la primera reportera de guerra italiana, por ejemplo. Esta señora, por eso la traemos a colación, fue la primera en acuñar un término que está empezando a hacer presión en muchos políticos europeos. Empezó a hablar de Euravia. Euravia es como la fusión de las palabras Europa y Arabia. Esta señora dijo que a partir de 1960 Europa empezó un proceso de islamización y que ese proceso va a terminar siendo, pues, va a terminar convirtiendo a Europa en una parte de Arabia y del Islam. Y ella señaló unos principios que puedo mencionar aquí muy esquemáticos. Por ejemplo, la conciliación con los países árabes desde los años 60, puesto que antes había una fuerte confrontación entre los países europeos y los países árabes. La incorporación, y eso realmente se produjo posteriormente, la incorporación de Turquía a la Unión Europea, con toda la carga de Islam que conlleva ese país. La apertura a la inmigración. Europa pasó, los años 90 sobre todo, y principios de los años 2000, hubo una gran apertura a la inmigración, el espacio Schengen, en fin, cosas que todos sabemos. Ahora se está debatiendo lo contrario, a raíz de los últimos atentados en el Reino Unido, si Europa tiene que empezar realmente y de manera radical a empezar a cerrar fronteras y empezar controles migratorios más estrictos. Y el rechazo a la mención a las raíces cristianas en la Constitución de la Unión Europea, porque eso es algo que ofende a una parte del Islam. Realmente el planteamiento de esta señora es interesante y sobre todo cuando conocemos e investigamos un poco su biografía, lo es más. Esa señora fue guerrillera o parte de la resistencia partisana durante la Segunda Guerra Mundial contra los nazis que estaban ocupando Italia. Viajó en su momento por muchos países islámicos, especialmente Irán, y defendió los derechos de la mujer absolutamente en una época donde era más difícil que hoy en día defender esos derechos. Bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si es así, por favor regálenos un like, compartan este video con todos sus amigos. No olviden suscribirse a este canal y seguirnos en nuestras respectivas redes sociales que estarán apareciendo en la cajita de información acá debajo. No podemos terminar este video sin dar las gracias, como siempre, al Departamento de Comunicación Social de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra Campus Santiago, porque sin ellos estos videos no serían posibles. Y bueno, nos vemos en un siguiente Plis Plas.